El Frente Amplio pidió respetar el acuerdo alcanzado en 2019 por todo el sistema político contra la desinformación, que fue refrendado en abril de este año y que expresamente compromete a los partidos a trabajar en todos sus ámbitos de responsabilidad para contrarrestar este tipo de acciones, como las de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que confesó que difundió adrede una fake news sobre su par frente amplista, Oscar Andrade, por supuestos dichos a propósito de Venezuela y Uruguay. Recordemos lo que decía la legisladora en el programa Se arregla el mundo de FM Hit. Fake news. Lo hice a propósito. ¿Lo hiciste a propósito? Pero lo haces a propósito, pero es raro que hagas a propósito. Pero enseguida lo aclaro. Pero a todas luces era, pongamos un contexto, una captura de pantalla del diario El País. Era claramente falsa porque hasta la tipografía era distinta. ¿Qué decía el senador Oscar Andrade? Que le encanta el modelo venezolano y que habría que replicarlo, ¿no? Sí. Eso a todas luces era falso. No, pero si lo haces a propósito, después pedís disculpas. Es raro. Y bueno, porque la otra vez que lo hice a propósito, que fue con Chávez y Escobar, no pedí disculpas y me lo reprocharon. Entonces yo dije, total, no me cuesta nada pedir disculpas, porque a mí... ¿Pero cuál es la lógica? La lógica es el efecto. Yo no soy publicista, ni nada por el estilo, pero yo creo que a mí lo que me lleva, lo hago, estoy haciendo otra cosa y veo eso y lo hago, no se crean que lo craneo como si fuera, no. Para conocer qué piensan de estos dichos desde la oposición, ya estamos en contacto en Nada que Perder con la diputada Frente Amplista Micaela Melgar, que estuvo presente ayer en la mesa política del Frente Amplio. Buenos días, Micaela, y gracias por atendernos una vez más. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Micaela, queremos arrancar justamente por consultarte por estos dichos que acabamos de escuchar y concretamente por esto de que rompe el pacto al que se había llegado. Sí, bueno, en realidad lo de Bianchi considero que es una estrategia sistemática que tiene que ver con el uso de las noticias falsas, ¿no? De las fake news para alterar la percepción de los hechos a favor de sus intereses políticos, ¿no? Eso justamente que es recontra peligroso porque ya ha pasado en otras campañas electorales y se ha detectado cómo eso termina dañando primero el acceso a la verdad y a la información en general, y después algunas características del sistema democrático, en particular del sistema de partidos. Entonces, ella lo hace adrede, sabiendo que crea lo que se dice, se llaman hechos alternativos de la verdad, ¿no? Que es como, bueno, yo digo que pasó tal cosa o que puede pasar tal cosa, entonces eso ya se convierte en algo que podría ser verdad, que en realidad no es. Esa forma de manejarse, de hacer política, tiene que ser rechazada por cualquiera que sea un demócrata que crea que hay que discutir ideas y hay que enfrentar proyectos de país y que no hay que manipular la opinión pública. Viendo que era un riesgo, fue que a través de una iniciativa de los periodistas, bueno, se firmó ese pacto entre todos los partidos políticos. Aparte, recuerdo que hubo una serie de charlas informativas con gente del exterior en Uruguay, ¿no? Que planteaban, bueno, qué había pasado en otras campañas y por qué teníamos que prevenir que esto pase. Y lo que termina pasando con Bianchi es que lo promueve, lo hace sistemáticamente, dice por qué lo hace, que es la lógica es generar el impacto, la reacción, o sea, el manual, ¿no? del uso de las fake news en campañas políticas, y no hay una reacción por parte de su partido político. ¿Tendría que haberse pronunciado el Partido Nacional sobre esto? ¿Cómo? ¿Tendría que haberse pronunciado el Partido Nacional sobre esto? Bueno, es cierto que no es lo mejor decir lo que tienen que hacer otros partidos, pero yo entiendo que ante la gravedad de los hechos sí debería haberse pronunciado o generado algún mecanismo de censura de esta situación en particular, ¿no? O sea, ella no lo hace porque se equivoca, no lo hace porque es una señora mayor que no entiende las redes sociales, lo hace adrede. Y nosotros, como partidos políticos del Uruguay, ya resolvimos, o por lo menos hicimos un pacto de no hacer esto. Entonces, bueno, yo creo que sería bueno un pronunciamiento por parte del Partido Nacional. Si fuera una frente amplista,
nosotros tendríamos que haber actuado en consecuencia con las herramientas que tenemos, con el Tribunal de Conducta Política y con algún tipo de señal que no sea minimizar la situación, que es otra de las cosas que está pasando con Graciela Bianchi, ¿no? Bueno, claro, lo que se dijo tanto ayer por parte de Jorge Gandín y también Álvaro Delgado en estos días es que no pueden controlar las redes sociales individuales de una senadora y que son el Partido de la Libertad. Claro, bueno, pero en realidad la propagación de la fake news se hace por redes sociales y es una conducta, una actitud que va en contra de un acuerdo que se hizo como partidos políticos. Claramente no se puede controlar si ella quiere expresar cualquier tipo de información o de su posición sobre los temas, pero lo que está haciendo es otra cosa, que es manipulando la opinión pública a través de noticias falsas, tratando de usar la posverdad a favor de sus intereses. Y eso es grave y ya está detectado que en el mundo pasa y que hay que frenarlo. ¿Y qué van a hacer desde el Frente Amplio, Micaela? ¿Qué prevén hacer? ¿Qué análisis han hecho de la situación y qué prevén hacer? ¿Debería ser sancionada de alguna manera, Bianchi? Bueno, ayer en la mesa política lo que se hizo fue salir a plantear el tema públicamente. Se hizo un llamado por parte de Fernando Pereira, entiendo, al Partido Nacional para que se posicionen sobre el tema. Yo creo que todavía estamos en un momento en el que se puede hacer algo que no sea judicializar los problemas, ¿no? Aparte, creo que hay un acuerdo general que esto está mal. O sea, más allá de que Delgado no es lo suficientemente claro como creo que sería sano que fuera, y que hay gente dentro del Partido Nacional que la justifica, más allá de eso, creo que en la sociedad en general y en los partidos políticos estamos de acuerdo que no es positivo que se avance por el terreno de las noticias falsas, de la propagación de información falsa en redes sociales. Creo que es parte como de este pacto democrático que deberíamos revisar entre todos los actores y, bueno, intentar que no pase. Ahora, Graciela Bianchi no borra el tuit porque sabe que se sigue reproduciendo. O sea, tampoco es que hizo alguna acción reparatoria de su conducta, ¿no? Pero si de todos los sectores se sabe que esto está mal y que no se debería replicar noticias falsas, ¿no es necesario entonces llegar a la justicia, ya que el Partido Nacional no está haciendo nada concreto? Porque aparte, una cosa es que el Partido Nacional se exprese y otra cosa es que el Partido Nacional haga algo para que esto no vuelva a suceder. Sí, yo creo, o sea, lo positivo sería que efectivamente ante esta situación, que aparte en esta oportunidad afectaba la percepción de un senador de la República, que es Óscar Andrade, un partido político, el Frente Amplio. Entonces, capaz que, dada la magnitud del tema, el Partido Nacional va a tener la reacción de, bueno, por lo menos, yo no sé qué tendrían que hacer, porque en nuestro caso actuaría el Tribunal de Conducta Política, pero hacer algo, ¿no? Reaccionar. Yo entiendo que si no pasa, es cierto que es necesario ver otras vías, ¿no? Vías políticas y vías judiciales. Ahora, es la primera vez que el Frente sale, luego de una discusión de la mesa política, a plantear el tema como un tema importante, ¿no? Me parece que sería bueno recoger lo planteado y tomar algún tipo de acción. Micaela, Graciela Bianchi tuiteaba de todas maneras ayer, dice: aclaro que nadie me pidió que bajara los tweets, lo hice porque para mí ese episodio superado, hay que tener en cuenta que todos nos podemos equivocar, seguimos con las realizaciones del gobierno y con las propuestas. Hablabas eso, alguna cuestión reparatoria, ¿te parece que este tipo de acciones contribuyen? Mira, ella ese tuit lo hace porque inicialmente hizo un tuit sobre un programa de televisión, Séptimo Día, donde se estaba hablando de justamente de esto, ¿no? De la posverdad, de la creación de hechos alternativos, de cómo se ha utilizado esto en otras campañas del mundo por la extrema derecha, y ella responde a eso, y luego, o sea, responde al programa, a Canal 2, etcétera, y ese es el tuit que borra y por el que pide disculpas.
Porque ella en ese tuit dice que la tendrían que haber inventado el programa, no sé qué. No es sobre la propagación de la información falsa sobre Oscar Andrade. ¿Y te parece que esto escala a un nivel más? Porque cuando hablamos de noticias falsas, no solo se trata de la difusión, sino que en este caso estamos hablando de que una senadora dice en un programa que lo hace adrede. Claro. Es que justamente creo que esa fue... Por eso esta situación es diferente a otras situaciones donde Graciela Bianchi ha propagado información falsa. Ella dice que lo hace a sabiendas, que sabe que es mentira y que lo hace, que la lógica es generar impacto, que es justamente eso. O sea, vieron que con el uso de las noticias falsas en las campañas políticas, la reputación del emisor queda en un segundo plano. O sea, no importa que el emisor quede como un mentiroso, como el emisor el que escribe las noticias, el que las difunde, no importa que quede como lo que queda Graciela Bianchi, que es donde evidentemente todas las personas saben que está mintiendo, que falta la verdad, que lo hace adrede. Lo que pasa es que eso pasa siempre que hay un actor en política que difunde información falsa, que es que la reputación de esa persona pasa a no ser relevante. Ahora, ¿qué impacto puede llegar a tener? ¿Qué impacto puede llegar a tener en la ciudadanía las prácticas estas, ¿no? Sí. En cuanto a la confianza que tiene la ciudadanía en los actores políticos. Sí, bueno, y al sistema político en general, y a los medios de comunicación. Y al sistema democrático en general. Claro, en la información, porque lo que termina pasando es que, justamente es mucho más dificultoso llegar al acceso a la información, que antes únicamente se hacía, o sea, accedía principalmente por los medios, y ahora con las redes sociales la gente se informa también por ahí. Entonces esto es una barrera más para el acceso a la información de las sociedades. Eso primero. Después se utiliza de forma para manipular la opinión pública, porque, mentiras y noticias falsas existieron siempre. La cuestión es con qué objetivo se hace. Si se hace con un objetivo sistemático de cambiar la percepción de la gente, de generar miedo, porque aparte las noticias falsas en general lo que propagan son información que van a que la persona sienta miedo o se sienta amenazada, o genere ansiedad sobre el futuro, porque ese tipo de emociones es la que más genera viralización en Internet. Entonces, lo que termina pasando es que hay más gente enojada, más gente con miedo, en base a la nada, ¿no? En base a cuestiones que son mentiras. Y eso en general responde, o sea, la reacción popular en general responde a respuestas de derecha. Por eso la derecha lo usa, las fake news la usan principalmente las campañas en los últimos años de la derecha y de la derecha más extrema, ¿no? Porque la reacción que genera el miedo, la incertidumbre, etcétera, termina favoreciendo sus intereses políticos. Graciela. En el mundo lo usó Vox, lo usó Bolsonaro, lo usó Trump, lo usó los partidos de ultraderecha italiana. O sea, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Graciela Bianchi ha dicho que, bueno, con ese tipo de prácticas lo que busca es generar determinados tipos de efectos. Pero ¿considerás que estas acciones reflejan una estrategia más amplia dentro de la coalición de gobierno, más allá de que ella diga que son cosas personales? Sí, yo eso, la verdad que viendo la experiencia del mundo, o sea, de las últimas campañas políticas donde se utilizaron las fake news para cambiar la percepción de la gente, me parece que es bastante organizado. Yo no sé si es que Graciela Bianchi copió una estrategia de otras derechas del mundo, o si es que es parte de una estrategia general de campaña. A ver, hay asesores en la coalición de gobierno que se especializan en este tipo de campañas, ¿no? Que ya sabemos que asesoran en ese sentido. Ahora, no puedo decir que sea una estrategia del Partido Nacional, porque, bueno, de hecho, por lo menos tengo esperanzas de que se frene y que logremos ciertos acuerdos por el tipo de sistema político que tenemos, porque somos un país muy chiquito donde todos nos conocemos,
Y yo todavía tengo esperanzas de que no, de que la campaña no sea esto, que la campaña sea efectivamente lo que habíamos acordado, de una campaña de ideas, una campaña de propuestas, que un debate por lo alto, donde quede, por lo menos estos operadores queden aislados, ¿no? Si no es que lo podamos evitar, que es lo que deberíamos lograr. Micaela, hay otro tema que queremos conversar con vos aprovechando la comunicación, porque bueno, Cabildo Abierto insiste en esto de declarar emergencia en seguridad. ¿Qué opinión les merece al Frente Amplio esto? Bueno, la opinión es que es el gobierno pidiéndole cosas al gobierno y el gobierno respondiendo que está todo bien. Primero decir que efectivamente la seguridad es el principal problema del país para la percepción de la ciudadanía. Está primero hace mucho tiempo y que el daño que tuvimos en materia de convivencia en los últimos años es muy profundo, ¿no? Por el rol del narcotráfico en nuestro país, por el aumento de la violencia en todos los sentidos, en la violencia basada en género, la violencia interpersonal y por el tipo de delitos que se están cometiendo, ¿no? Esto implica, sí, debería implicar una revisión de las políticas públicas de seguridad del gobierno, sin duda. Nosotros lo planteamos desde que hace bastante tiempo. Nosotros tuvimos una interpelación del ministro Heber donde planteábamos la necesidad de revisar lo que se estaba haciendo, porque claramente, a pesar de que el gobierno plantee que bajaron los delitos, la situación de inseguridad es mucho peor y se deteriora. Eso primero, o sea, el diagnóstico, digamos, es compartido. El problema es que Cabildo Abierto está haciendo una propuesta de declaración de emergencia, que eso implica, la declaración de emergencia en realidad es una herramienta que tenemos que implica, por ejemplo, poder inyectar presupuesto o generar algún tipo de acción coordinada. El problema es que lo plantea en el marco de una campaña electoral cuando se terminó el gobierno. Entonces, en realidad cuando tiene actores adentro de la gestión de gobierno que podrían hacer estos planteos. A mí me parece que lo que está haciendo Cabildo Abierto básicamente es utilizar el problema de la seguridad pública para beneficio de su imagen, que la verdad está bastante aparentemente poco popular en la ciudadanía, ¿no? O sea, las encuestas lo dan muy abajo y bueno, tiene que volver a posicionarse desde el defensor de la seguridad. Y también lo que es evidente que hace esta declaración de Cabildo es que el gobierno en materia de seguridad fracasó y nos dijo que tenía la respuesta, o sea, porque es cierto que los desafíos en materia de seguridad pública son muy grandes, pero el gobierno hizo una campaña y dijo que, por ejemplo, la ley de urgente consideración era la forma, era la herramienta para mejorar los problemas de seguridad pública. Y bueno, habiéndose aplicado todo ese humo, la verdad, que tenía la ley de urgente consideración al respecto del fortalecimiento del rol de la policía, de aumentar la autonomía de la policía en las tomas de decisiones, el respaldo de la policía terminó siendo que, bueno, la institución policial tuvo un montón de cambios en términos de dirección y de gabinete por escándalos, por mala gestión, y termina pasando que al día de hoy, bueno, tenemos una situación grave referida a los homicidios y a otras cosas de la convivencia, ¿no? Por ejemplo, la situación que viven los centros educativos en materia de seguridad pública, ¿no? Uh-huh. O cómo está afectando en la vida de los niños y niñas en Uruguay, donde aumentan los chiquilines heridos de bala, pero también ellos, hay estudios que se hicieron por parte de la Universidad de la República que muestran que los chiquilines sufren miedo, por ejemplo, a la violencia de camino a la escuela o de camino a sus centros educativos. O sea, el deterioro de la seguridad pública no es solo que se cometan más delitos, sino lo que impacta en la sociedad, ¿no? Micaela Melgar, diputada del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes.